Estaba lista para irme, pero no podía dejar a mi hija. Lo cambió todo y sorprendió a todos los médicos. Un hombre de 52 años yace en una cama de hospital en Monterrey, conectado a máquinas que apenas mantienen su corazón latiendo. Los médicos han dicho que es cuestión de horas. Su hija de 16 años, Sofía, no se ha movido de su lado en 3 días. Lo que sucede a continuación desafía todo lo que la ciencia médica conoce sobre la muerte y el poder del amor paternal. Esta es la historia de Miguel Hernández, un mecánico de Puebla que literalmente regresó de la muerte porque no podía abandonar a su hija. Su caso quedó documentado en el Hospital San José como el milagro médico más inexplicable de la década. Pero la verdad detrás de su recuperación es mucho más profunda y conmovedora de lo que cualquier reporte médico podría explicar. ¿Estás listo para conocer una historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor incondicional? Entonces acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la prueba de que el amor verdadero puede vencer incluso a la muerte. Miguel Hernández había sido un hombre corpulento y fuerte toda su vida, con manos callosas por décadas trabajando como mecánico en su pequeño taller en Puebla. A sus 52 años, su cabello negro comenzaba a mostrar canas en las sienes, y sus ojos color café siempre brillaban con una sonrisa cuando hablaba de Sofía, su única hija. Era un hombre guapo, con una sonrisa cálida que tranquilizaba a sus clientes, pero sobre todo, era un padre devoto que había criado solo a su hija desde que su esposa murió en un accidente cuando Sofía tenía apenas 8 años. El taller de Miguel estaba ubicado en la colonia Centro de Puebla, un lugar donde el aroma a aceite de motor se mezclaba con el sonido de las campanas de la iglesia cercana. Cada mañana, Miguel llegaba a las 6:30 de la mañana, encendía la radio que siempre sonaba música de Juan Gabriel, y comenzaba su día revisando los coches que llegaban con problemas que parecían imposibles de resolver. Pero Miguel tenía un don especial, podía diagnosticar cualquier problema mecánico solo escuchando el motor por unos segundos. Sus clientes lo llamaban el doctor de los coches, y algunos venían desde Tlaxcala y Morelos solo para que él revisara sus vehículos. Durante 6 meses, Miguel había luchado contra un cáncer de páncreas que los médicos describían como agresivo y terminal. El diagnóstico llegó después de semanas de dolores abdominales que inicialmente atribuyó a la comida callejera que compraba cerca del taller. Pero cuando el dolor se volvió insoportable y comenzó a perder peso drásticamente, Sofía lo obligó a ir al hospital. La noticia fue devastadora. El tumor había crecido tanto que operar sería inútil, y la quimioterapia solo podría retrasar lo inevitable. Había soportado quimioterapias que lo dejaban débil, cirugías que apenas lograban contener el avance de la enfermedad, y noches enteras donde el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Los efectos secundarios eran brutales: vómitos constantes, pérdida completa del apetito, y una fatiga que lo hacía dormir hasta 16 horas al día. Sus brazos, antes fuertes y musculosos, se volvieron delgados y frágiles. Su peso bajó de 85 kilos a apenas 58 kilos en 5 meses. Pero nunca, ni una sola vez, se quejó delante de Sofía. Para ella, él seguía siendo el padre fuerte e inquebrantable que siempre había conocido. Sin embargo, esa madrugada del 15 de marzo, algo cambió drásticamente. Miguel despertó sintiendo que su cuerpo finalmente se rendía. No era solo cansancio, era como si cada célula de su cuerpo hubiera decidido dejar de funcionar. Sus órganos comenzaron a fallar uno tras otro, primero el hígado, evidenciado por la ictericia que volvió su piel amarillenta, luego los riñones, que dejaron de producir orina completamente, y finalmente su corazón empezó a mostrar signos de un paro inminente, con arritmias que hacían que los monitores del hospital emitieran pitidos cada vez más espaciados y alarmantes. El doctor Ramírez, el oncólogo que lo había tratado durante meses, era un hombre serio de 48 años con cabello completamente gris que había dedicado su vida a luchar contra el cáncer. Había visto casos terminales durante 20 años, pero algo en el caso de Miguel lo conmovía especialmente. Quizás era la devoción de Sofía, o la dignidad con la que Miguel había enfrentado cada tratamiento sin una sola queja. Esa mañana, cuando revisó los resultados del laboratorio, supo que el final había llegado. Los números eran categóricos: falla hepática severa, insuficiencia renal aguda, y un corazón que luchaba por bombear sangre a través de un sistema que ya no respondía. La familia comenzó a reunirse en el hospital con la urgencia que solo acompaña a los momentos finales. Los hermanos de Miguel llegaron desde Oaxaca en un autobús nocturno, sus primos desde Veracruz manejando sin parar durante 8 horas, y todos formaron un círculo alrededor de su cama. Trajeron veladoras, rosarios, y fotografías familiares que colocaron en la mesa junto a la cama. El ambiente se llenó de susurros, oraciones,
y el aroma del incienso que su hermana Elena había conseguido que las enfermeras le permitieran encender. Pero la persona que más le importaba, Sofía, una joven hermosa de 16 años con largos cabellos negros que brillaban como la obsidiana y ojos que eran una copia exacta de los de su padre, no se separaba de su lado. Ella tenía la belleza serena de su madre difunta, pero la determinación férrea de su padre. Desde el primer día de la hospitalización, había convertido esa habitación en su hogar, durmiendo en la silla incómoda, comiendo apenas lo suficiente para sobrevivir y manteniendo una vigilia constante. Sostenía su mano con una fuerza que contradecía su delicada apariencia, como si pudiera transferirle su propia vida a través de ese contacto. Durante las últimas 72 horas, Miguel había estado deslizándose hacia un estado de inconsciencia profunda. Su respiración era laboriosa, sus ojos permanecían cerrados, y los médicos habían comenzado a hablar en susurros sobre preparar a la familia para lo inevitable. Los análisis de sangre mostraban toxinas acumulándose en su sistema, y su presión arterial había bajado a niveles críticos. Pero en el fondo de su mente, Miguel podía escuchar todo, las oraciones de su familia, las lágrimas silenciosas de sus hermanos, y sobre todo, la voz de Sofía, que le susurraba historias de su infancia y le prometía que estaría bien, que él podía descansar en paz. Fue entonces cuando Miguel tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que aferrarse significaba más sufrimiento, más dolor, más tiempo viendo a su hija sufrir por él. Los médicos habían sido claros, no había más tratamientos, no había más esperanza. Su cuerpo había luchado valientemente durante 6 meses, pero la batalla estaba perdida. Era hora de dejar ir, de encontrar la paz que tanto necesitaba, y de permitir que Sofía comenzara a sanar sin verlo sufrir cada día. La decisión llegó como una extraña sensación de calma que Miguel nunca había experimentado antes. Era como si una voz interior le dijera que era momento de soltar, de dejar que su espíritu descansara después de meses de una lucha que había agotado cada fibra de su ser. Durante toda su vida, Miguel había sido un luchador, un hombre que nunca se rendía ante ningún desafío. Había criado solo a Sofía después de la muerte de su esposa, había construido su negocio desde cero, había enfrentado cada adversidad con determinación. Pero ahora, por primera vez en 6 meses, Miguel se sintió completamente en paz. Con la idea de morir. La morfina que corría por sus venas le daba una sensación de flotar que era casi agradable. El dolor constante que había sido su compañero durante meses finalmente había disminuido a un murmullo lejano. Sus pensamientos se volvían más claros, más serenos, como si la proximidad de la muerte hubiera traído una sabiduría que antes no poseía. Recordó las palabras de su madre, que murió cuando él tenía 30 años. «Mijo, cuando llegue tu hora, no le tengas miedo. La muerte es solo el final de un capítulo, no de toda la historia». Esa noche, mientras Sofía dormía inquieta en la silla al lado de su cama, Miguel sintió como si estuviera flotando por encima de su propio cuerpo. Podía ver el hospital desde arriba, ver a los médicos haciendo sus rondas nocturnas en el piso de oncología, ver a su familia durmiendo en la sala de espera sobre sillas incómodas de plástico, algunos cubiertos con las chamarras que habían traído desde sus pueblos. Era una experiencia serena, casi liberadora, como si finalmente se hubiera liberado de las limitaciones físicas que lo habían torturado durante tanto tiempo. Podía ver a Elena, su hermana menor, rezando el rosario en la capilla del hospital, sus dedos callosos por años de trabajo en el campo moviendo cada cuenta con devoción. Podía ver a su hermano Carlos, el más joven, llorando en silencio en el baño del hospital, tratando de ser fuerte para todos pero quebrándose en la privacidad. Podía ver a sus primos, que habían dejado sus trabajos y sus familias para estar con él en estos momentos finales. Todo el amor que había sembrado durante su vida estaba ahí, rodeándolo, despidiéndose de él. Los monitores comenzaron a mostrar signos de que sus funciones vitales estaban fallando sistemáticamente. Su presión arterial descendía peligrosamente, pasando de 90/60 a 70/40, luego a 60/30. Su frecuencia cardíaca se volvía irregular, con latidos que se espaciaban cada vez más, creando esos silencios aterradores entre un pitido y otro. Su respiración se hacía cada vez más superficial, con pausas largas que hacían que las enfermeras se acercaran para verificar si aún respiraba. El doctor Ramírez, un médico de 45 años con más de 20 años de experiencia en oncología, había visto este proceso cientos de veces. Había acompañado a familias en estos momentos finales, había sostenido manos, había ofrecido palabras de consuelo. Pero el caso de Miguel lo afectaba de manera particular. Había algo en la devoción de Sofía, en la dignidad con la que Miguel había enfrentado su enfermedad, que lo conmovía profundamente.
Sabía que Miguel tenía quizás unas pocas horas antes de que su corazón se detuviera por completo. Durante esas horas, Miguel experimentó algo que solo puede describirse como una revisión completa de su vida. No era como en las películas, donde todo pasa en segundos. Era un proceso lento, detallado, donde cada momento importante regresaba con una claridad cristalina. Vio momentos que había olvidado, el día que conoció a su esposa María en una feria en Cholula, cuando ella tenía 19 años y vendía flores junto a su madre. Recordó cómo se había enamorado de su sonrisa tímida y de la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños. Revivió el momento en que nació Sofía y la sostuvo por primera vez en sus brazos. Ella había llegado después de 3 años de matrimonio, después de que él y María pensaran que quizás nunca podrían tener hijos. Pesaba apenas 2.8 kilos, pero tenía una fuerza en su llanto que llenaba toda la habitación del hospital. Cuando la enfermera la puso en sus brazos, Miguel sintió como si su corazón creciera 3 veces su tamaño normal. Vio las tardes enseñándole a andar en bicicleta en el parque de la colonia, cuando Sofía tenía 5 años y se negaba a soltar su mano. Vio las noches ayudándola con la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina, cuando ella tenía 10 años y lloraba de frustración porque no entendía las fracciones. Vio el día de su quinceañera, cuando bailaron el vals y él se dio cuenta de que su niña pequeña se había convertido en una mujer hermosa e inteligente. Pero también vio el dolor que su muerte causaría. Vio a Sofía llorando en su funeral, vestida de negro, sosteniendo una rosa blanca que dejaría caer sobre su ataúd. Vio los años que seguirían donde ella lucharía sola, tratando de mantener el taller funcionando, pagando las deudas médicas, enfrentando un mundo que puede ser cruel con una joven huérfana. Vio momentos futuros donde necesitaría a su padre y él no estaría ahí, su graduación de la preparatoria, su primer trabajo, su boda, sus propios hijos que nunca conocerían a su abuelo. Por primera vez, Miguel entendió completamente lo que significaba dejar a su hija huérfana en el mundo. No era solo morir, era abandonar a la persona que más amaba en el universo. Pero la sensación de paz era más fuerte que el dolor. Miguel había hecho las paces con su vida, había perdonado a quienes necesitaba perdonar, y se había despedido silenciosamente de todos los que amaba. Había llegado a la conclusión de que aferrarse a la vida solo por miedo a la muerte era egoísta. Sofía era fuerte, inteligente, y tenía una familia que la cuidaría. Ella estaría bien sin él. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana del hospital, iluminando las paredes blancas con una luz dorada y suave, Miguel tomó lo que creía sería su último aliento consciente. Cerró los ojos, se entregó completamente a esa sensación de paz que lo envolvía como un abrazo cálido, y se preparó para partir hacia donde fuera que las almas encuentran su descanso eterno. Pero justo en ese momento crucial, algo cambió por completo. Sofía se despertó con un sobresalto, como si hubiera sentido que su padre se alejaba, como si una fuerza invisible hubiera jalado su alma de vuelta a la conciencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, y una desesperación profunda se apoderó de ella. Era como si supiera, sin entender cómo, que este era el momento decisivo, el punto de no retorno. Su intuición le gritaba que si no actuaba ahora, perdería a su padre para siempre. Sin saber por qué, se levantó de la silla donde había pasado los últimos 3 días y se acercó más a la cama. Sus piernas temblaron, no por el cansancio, sino por una mezcla de miedo y determinación que nunca había sentido antes. Tomó la mano de Miguel con ambas manos, apretándola con una fuerza desesperada, como si pudiera anclar su alma al mundo físico a través de ese contacto. Sus manos, suaves y cálidas, contrastaban con las de su padre, que estaban frías y casi sin color. «Papá», susurró con voz quebrada, las lágrimas cayendo sobre la sábana blanca del hospital, «sé que puedes escucharme. Sé que estás cansado, sé que quieres descansar, pero por favor no me dejes todavía. No estoy lista. Sé que soy fuerte, sé que me has enseñado todo lo que necesito saber, pero aún te necesito. Solo un poco más de tiempo, papá. Solo un poco más». Su voz tenía una calidad diferente esa madrugada. No era la voz de un adolescente pidiendo algo a su padre. Era la voz de una mujer joven que había madurado meses en cuestión de semanas, que había visto el lado más crudo de la vida y que ahora luchaba por lo único que le quedaba en el mundo. Había perdido a su madre a los 8 años, y la idea de perder también a su padre a los 16 era simplemente insoportable. Las palabras de Sofía llegaron a Miguel como un rayo que atravesó esa sensación de paz y lo trajo de vuelta a la realidad de manera abrupta. Era como si hubiera estado flotando en un océano tranquilo y de repente una ola gigante lo hubiera estrellado contra la orilla. Por primera vez en días, pudo sentir claramente la calidez de la mano de su hija,
pudo escuchar cada matiz de dolor en su voz, pudo percibir el aroma de su champú de flores que siempre usaba, ese aroma que había llenado su casa durante años. Era como si todos sus sentidos hubieran regresado de golpe, como si hubiera estado viviendo en un mundo gris y de repente todo hubiera recuperado su color. Podía escuchar el sonido de los monitores, el murmullo de las enfermeras en el pasillo, el llanto silencioso de Elena en la sala de espera. Podía sentir la textura áspera de las sábanas del hospital, la presión de los tubos conectados a su cuerpo, el sabor metálico que había tenido en la boca durante semanas. En ese instante, Miguel entendió algo que cambió todo su proceso de aceptación de la muerte. No se trataba solo de él y su derecho a descansar. Se trataba de una niña de 16 años que, sin importar cuán fuerte fuera, seguía siendo su pequeña que necesitaba a su papá. La misma niña que había perdido a su madre a los 8 años y que ahora enfrentaba la posibilidad de perder a su único padre restante. La misma niña que había sacrificado su adolescencia para cuidarlo, que había dejado de salir con sus amigos, que había faltado a clases para estar con él. Miguel recordó todas las veces que Sofía había sido fuerte cuando él se desplomaba. Recordó cuando tuvo que llevarla al hospital después de una de sus quimioterapias porque él se había desmayado en casa, y ella, con solo 15 años, había manejado la situación con una madurez que lo dejó sin palabras. Recordó cuando él lloraba de dolor en las noches y ella le cantaba las mismas canciones que él le cantaba cuando era pequeña. Recordó cuando él perdió la esperanza y ella le recordó todos los sueños que aún tenían que cumplir juntos. Fue entonces cuando algo extraordinario comenzó a suceder en el cuerpo de Miguel. Los monitores, que habían estado mostrando signos de falla orgánica inminente, comenzaron a estabilizarse ligeramente. Su presión arterial, que había estado descendiendo constantemente durante las últimas 12 horas, se mantuvo en un nivel bajo pero estable. Su frecuencia cardíaca, aunque débil, encontró un ritmo más regular. Era como si su cuerpo hubiera escuchado la súplica de su hija y hubiera decidido luchar una vez más. El doctor Ramírez, que había entrado para realizar su ronda matutina esperando encontrar a Miguel en sus últimos momentos, se detuvo confundido al ver los números en los monitores. Había llegado preparado para consolar a la familia, para hablar sobre los procedimientos post-mortem, para ofrecer el apoyo que siempre daba en estos momentos. Pero los números no coincidían con lo que esperaba ver. Esto es inusual, murmuró mientras revisaba los datos con más detenimiento. Los indicadores seguían siendo críticos, seguían mostrando que Miguel estaba gravemente enfermo, pero había una estabilidad que no había estado presente en las últimas 48 horas. Su presión arterial se había estabilizado en 80/50, su frecuencia cardíaca en 65 latidos por minuto, y su saturación de oxígeno había subido del 85% al 91%. Sofía, sin saber que había ocurrido algo médicamente significativo, continuó hablando con su padre. Le contó sobre sus planes para la universidad, sobre cómo quería estudiar medicina para ayudar a personas como él, sobre el novio que él aún no conocía formalmente porque había estado demasiado enfermo para las presentaciones. Le habló sobre los sueños que tenía para su futuro, sobre cómo quería seguir manejando el taller mecánico para mantener vivo su legado. Pero también le confesó sus miedos más profundos, el terror absoluto de quedarse sola en el mundo, la incertidumbre sobre si podría manejar la vida sin su guía constante, la desesperación de pensar en crecer sin su apoyo incondicional. Le dijo que no sabía cómo vivir sin él, que no sabía cómo tomar decisiones importantes sin su consejo, que no sabía cómo ser valiente sin su ejemplo. Lo que sucedió durante las siguientes 72 horas desafió todo lo que el equipo médico del Hospital San José había visto en décadas de práctica. Miguel, que había estado al borde de la muerte múltiple orgánica, comenzó a mostrar signos de recuperación que eran médicamente inexplicables. Su función hepática, que había estado fallando críticamente, comenzó a mejorar gradualmente. Sus riñones, que habían dejado de producir orina, empezaron a funcionar de nuevo. El doctor Ramírez llamó a especialistas de la Ciudad de México para que revisaran el caso. Llegaron el doctor González, un nefrólogo reconocido, y la doctora Martínez, una especialista en cuidados intensivos. Todos llegaron a la misma conclusión: lo que estaba sucediendo era médicamente imposible. Los órganos de Miguel no solo se habían estabilizado, sino que parecían estar regenerándose a un ritmo que contravenía todo conocimiento médico sobre el cáncer de páncreas terminal. En mis 25 años de medicina, nunca había visto algo así, confesó el doctor González durante una junta médica. Los niveles de creatinina han bajado a rangos casi normales, la bilirrubina está disminuyendo, y los marcadores tumorales, los marcadores tumorales han comenzado a descender por primera vez en 6 meses. Es como si el cuerpo hubiera decidido luchar de nuevo.
Pero lo más extraordinario no eran los números en los exámenes médicos. Lo más extraordinario era que Miguel había comenzado a responder. Sus ojos se abrían por periodos más largos, podía apretar la mano de Sofía cuando ella le hablaba, y ocasionalmente movía los labios como si tratara de decir algo. Los médicos no podían explicar cómo un hombre que había estado prácticamente en coma durante una semana ahora mostraba signos de conciencia. Sofía nunca se separó de su lado durante este periodo. Había faltado a la escuela, había ignorado las llamadas de sus amigos, y había convertido esa habitación de hospital en su mundo completo. Cada pequeña mejora en las condiciones de su padre era una victoria personal. Cada vez que él abría los ojos, ella le sonreía como si hubiera ganado la lotería. Una noche, mientras Sofía le leía un libro que solían compartir cuando ella era pequeña, Miguel logró susurrar sus primeras palabras coherentes en más de una semana: mi niña, mi pequeña Sofía. Su voz era ronca, apenas audible, pero cada palabra estaba cargada de un amor tan profundo que las enfermeras que lo escucharon se emocionaron hasta las lágrimas. Los médicos comenzaron a documentar el caso como remisión espontánea, pero en privado, hablaban de algo mucho más profundo. Habían visto el poder de la familia, habían visto el efecto positivo del apoyo emocional, pero nunca habían visto algo que pareciera desafiar las leyes de la biología de manera tan directa. 3 meses después, Miguel caminaba por su cuenta por los pasillos del hospital, algo que los médicos habían declarado imposible. Los estudios de seguimiento mostraron que el cáncer había entrado en una remisión completa que la ciencia médica no podía explicar. Sus órganos funcionaban normalmente, sus niveles de energía habían regresado, y físicamente parecía un hombre diferente al que había estado a punto de morir. Pero la transformación más profunda no era física, sino emocional y espiritual. Miguel había experimentado algo que cambió fundamentalmente su comprensión sobre la vida, la muerte y el poder del amor paternal. Había estado literalmente al borde del más allá, había sentido la paz de la rendición, pero había elegido regresar por su hija. Entendí algo esa noche, le explicó Miguel al doctor Ramírez durante una de sus citas de seguimiento. Pensé que dejar ir era lo más amoroso que podía hacer. Creí que mi sufrimiento era lo único que importaba. Pero me di cuenta de que el amor verdadero no se trata de lo que es fácil para nosotros, sino de lo que es necesario para quienes amamos. El caso de Miguel se volvió legendario en el hospital. Los médicos lo estudiaron, escribieron artículos sobre él, y lo presentaron en conferencias médicas. Pero para Miguel, la explicación era simple: el amor por su hija había sido más fuerte que su deseo de descansar. Había encontrado fuerzas que no sabía que tenía porque alguien lo necesitaba más de lo que él necesitaba: la paz. Sofía, ahora una joven de 17 años que había madurado años en esos pocos meses, comprendió algo sobre el amor que la mayoría de las personas tardan décadas en aprender. Había visto a su padre elegir la vida sobre la muerte, elegir el amor sobre el dolor, elegir estar presente sobre descansar. Era una lección que llevaría consigo para siempre. 6 meses después de su muerte programada, Miguel había regresado a trabajar en su taller mecánico. Pero ahora era diferente. Cada día que pasaba con Sofía era un regalo que no daba por sentado. Cada conversación, cada abrazo, cada momento compartido tenía un peso y una belleza que antes no había apreciado completamente. Su historia se convirtió en una leyenda en Puebla. La gente venía a su taller no solo para arreglar sus coches, sino para conocer al hombre que había regresado de la muerte por amor a su hija. Pero Miguel siempre terminaba esas conversaciones con la misma reflexión: no regresé de la muerte. Simplemente elegí vivir cuando pensé que era más fácil morir. La historia de Miguel Hernández nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del amor incondicional. Nos muestra que a veces, el acto más amoroso no es soltar, sino aferrarse. Nos recuerda que el amor verdadero no siempre es cómodo, no siempre es fácil, pero siempre es más fuerte que cualquier otra fuerza en el universo. Hoy, 4 años después de su milagro médico, Miguel sigue en remisión completa. Sofía está en la universidad estudiando medicina, inspirada por los médicos que cuidaron a su padre. Y cada noche, padre e hija se dan las buenas noches sabiendo que el amor que los une es lo suficientemente fuerte como para desafiar incluso a la muerte. ¿Crees que esto fue un milagro médico, el poder de la mente sobre el cuerpo, o algo más profundo? ¿Has experimentado alguna vez un momento donde el amor te dio fuerzas que no sabías que tenías? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar el poder del amor incondicional, y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón y transforman perspectivas. Porque a veces, las historias más extraordinarias son las que nos recuerdan que el amor verdadero puede mover montañas,
o traer de vuelta a los que pensábamos que habíamos perdido.